Hola, buenos días. El portavoz del grupo proponente, el Partido Popular, ha comenzado su intervención con una frase que es que la alta capacidad existe. Pongo por delante que esta propuesta, como le he comentado personalmente, me genera personalmente muchas dudas, a nuestro grupo parlamentario en conjunto también. Hago hincapié en esta frase de que la alta capacidad o las altas capacidades existen porque me gustaría recordarle que hay otras teorías al respecto. En ese sentido, en 1983 Gardner planteó la teoría de las inteligencias múltiples, que parte de un principio pedagógico que es muy diferente al que ustedes plantean en su proposición. Ha hecho referencia también a Finlandia. Sin embargo, lo que no ha dicho es que, aparte de esto, lo que se utilizan son otras metodologías de enseñanza, como puede ser, por ejemplo, la aplicación de Montessori, una tendencia que, por fortuna, está llegando a nuestro país o ha llegado en los últimos años y que esperemos que se difunda y que tiene bastante que ver con estas cuestiones. Podríamos hablar también de la inversión que se hace en Finlandia en relación al PIB, ¿no? Que estamos muy por detrás. Todas estas cuestiones, evidentemente, influyen en el tratamiento de este alumnado. También ha hecho referencia a la disincronía emocional. A mí me gusta que haga referencia a ello porque es uno de los síndromes característicos, o se presupone que es uno de los síndromes característicos de los alumnos con altas capacidades. Sin embargo, el otro asociado es el del bajo rendimiento. Y como ayer mismo les recordaba en relación a su propuesta o su interpelación sobre la educación concertada, en el último informe de la OCDE se liga, establece que el factor que más peso tiene como condicionante en el bajo rendimiento no tiene que ver con las capacidades del alumnado, sino con condicionantes socioeconómicos, es decir, con el perfil socioeconómico de la familia del alumno. Ayer se lo decía, hoy se lo recuerdo. ¿Por qué? Porque los estudios sociológicos sobre movilidad social establecen una relación o una correlación clara entre el nivel formativo de los padres y el nivel formativo de los hijos. Se suele bromear con el gen de farmacia, ¿no? Normalmente los hijos de farmacéuticos suelen estudiar farmacia. No creo que haya una predisposición genética. Lo que hay es una predisposición social de carácter estructural que tiene que ver con el perfil socioeconómico. Como digo, nos genera muchas dudas, y nos genera muchas dudas porque nos hablan también de talento. Es una palabra que he mencionado varias veces a lo largo de su intervención. El talento es uno de los conceptos clave de la ley Wert, de esa ley polémica que consiguieron sacar adelante con la oposición de la comunidad educativa, del resto de partidos políticos, una oposición social masiva. Y se fundamenta en el talento, que curiosamente es un concepto que la literatura científica, en todo lo que tiene que ver en el ámbito de la educación, es prácticamente inexistente. Es decir, que fundamentan una ley de educación en un concepto que en pedagogía no se utiliza y cuyo uso, además, está claramente encaminado a segregar al alumnado cuando se habla de talento. ¿Por qué? Porque, además, lo que se establece es un camino perverso de dos vías cuando se ponen en marcha estos mecanismos. Se encamina a los estudiantes o hacia la excelencia por el camino de la competitividad o hacia la formación para el trabajo para los que tengan menos suerte o tengan un perfil socioeconómico menos ventajoso. Como decía, nos genera muchas dudas. ¿Por qué? Porque los términos que plantea el contenido de la proposición son difíciles de no compartir, porque son muy genéricos. Nadie va a estar en contra de sensibilizar a las familias, de sensibilizar al profesorado, etcétera. Sin embargo, insisto en que no compartimos, probablemente ustedes no reconozcan ese objetivo segregador. Para entendernos, podríamos hablar de las consecuencias y en eso seguro que estamos muchísimo más de acuerdo. Si no está implícita la segregación en la propuesta, está implícita de manera informal como una consecuencia de la aplicación del etiquetado de los alumnos. No compartimos, como digo, el objetivo de la proposición, no compartimos las consecuencias, pero es que tampoco compartimos el principio pedagógico. No entendemos que el sistema educativo pueda ser otra cosa que educativo. Entendemos que el sistema educativo tiene que ser educativo y no un sistema selectivo, que es lo que es ahora. A mí me gusta poner una metáfora y es que el sistema educativo muchas veces funciona como un aro. Cuando entramos en educación infantil es un aro muy grande y según vas avanzando etapas a primaria, secundaria, bachillerato, universidad, ese aro se va estrechando de forma que el sistema, en vez de educarte, lo que hace es seleccionarte. Y te selecciona con criterios que no son estrictamente educativos, que tienen mucho que ver con la estructura social, con las posibilidades económicas del alumnado, con las barreras que uno puede encontrarse en la vida a partir de discapacidades de todo tipo, físicas, psicológicas, etcétera.
La escuela, por lo tanto, decía, no tiene que ser un segregador, sino un potenciador de las diversas y múltiples capacidades que todos los alumnos tienen. Insisto, todos. ¿Por qué? Porque no es que haya altas capacidades, en unos alumnos. Es que las altas capacidades son unas capacidades que tiene un alumnado y otros tienen otras altas capacidades. El problema de la detección de las altas capacidades es que se fundamentan en un tipo de inteligencias que son muy concretas y que excluyen a otro tipo de inteligencias y que lo que hacen es que personas, alumnado que cuente con inteligencias que no sean la lógico-matemática, la lingüística o la visual, que en los últimos años ha empezado a trabajar, se quedan fuera de estos sistemas de análisis y por lo general suelen ser etiquetados como etiqueta de anís al mono, los listos, los tontos, tú al camino de la excelencia, tú a la formación profesional. Algo que es una dinámica absolutamente perversa y que, desde luego, tenemos que intentar evitar por todos los medios. Desde nuestro grupo parlamentario, desde nuestro partido, apostamos, sin ningún tipo de duda, por una educación de carácter inclusivo que tenga en cuenta todas las capacidades de todos los alumnos en todas las etapas educativas y que tenga, por tanto, como base la atención a la diversidad. Una diversidad entendida en sentido amplio. En este sentido, nos gustaría recordar que existen experiencias previas en cómo manejar la atención a la diversidad. Alguien ha mencionado los agrupamientos o los grupos flexibles. Ha habido un montón de experiencias educativas al respecto. Sin embargo, ¿qué ocurre con la atención a la diversidad? Primero, que intentamos cargárnosla a través de una ley y, segundo, que nos la cargamos a través de la dotación presupuestaria por una parte y de la reposición de las tasas de reposición de profesorado por otra. No se puede atender a la diversidad si no tenemos profesorado suficiente. No se puede hablar de atención individualizada cuando nos estamos cargando a miles de profesores. Las plantillas de profesorado no nos las estamos cargando, os las habéis cargado, entre unos y otros, con las tasas de reposición respectivamente cuando socialistas y populares han estado en el Gobierno. Por lo tanto, vamos a abstenernos porque entendemos que el contenido es lo suficientemente abstracto como para no posicionarse en contra. Sin embargo, insistimos en que no compartimos parte del principio pedagógico que sostiene esta propuesta y, desde luego, estamos radicalmente en contra de las consecuencias que puede conllevar en lo que se refiere a la segregación del alumnado, que al final el criterio no es ni siquiera intelectual, que es lo que evalúa la detección de altas capacidades, sino que al final suele ser una cuestión estrictamente socioeconómica, de perfil socioeconómico del alumnado. Gracias.